En Tribuna RCN, este escenario político que permite con seguridad que los precandidatos, aspirantes a candidatos y candidatos a la presidencia de la República puedan expresar sus ideas y también responder a las inquietudes de este equipo periodístico de Alerta Bogotá. El invitado, Efraín Cepeda, Efraín José Cepeda Saravia, el empresario, el político, el senador y el opositor. ¿Qué decirlo? Contundente cuando presidió el Congreso de la República. Y digo cuando presidió porque ya es expresidente del Congreso, pero le hizo una oposición brava al gobierno actual, al gobierno del presidente Petro. Bienvenido a Alerta Bogotá 104.4 FM, la emisora que lo escucha de verdad. Buenos días. Muy buenos días, mil gracias por la amable invitación. Saludarlo a usted, director Pacho, a Mario, a todos los periodistas aquí presentes, y es un gusto estar con ustedes que nos escuchan en 17 ciudades, entre ellas la mía, Barranquilla. Sí, hicimos el lanzamiento en La Arenosa, que está bellísima, está hermosa Barranquilla. Les he dicho a estos muchachos y a la audiencia en general que hoy Quilla es mi segunda casa. Mi primera es Bogotá, sin ser bogotano, soy payanés, en donde arde el conflicto en el Cauca. Conozco muy bien el departamento del Cauca y ni se diga el Valle y Nariño. Pero mi segunda casa después de Bogotá, porque llevo 30 años en esta ciudad, es Barranquilla, en donde me acogieron desde hace 3 años. Amo a Quilla, le dicen hoy Quillami. Está muy bonita la ciudad, doctor Efraín, y sobre todo el desarrollo en el que se ha enfrascado en los últimos tiempos, en el que se ha venido adelantando, especialmente de esa zona centro hacia el norte. Claro, Barranquilla está ya hoy, yo diría que casi pavimentada toda, una Barranquilla que antes no era tan llamativa, pero que hoy es turística. Así es, este es un milagro de ciudad, porque hace 30 y tantos años era una ciudad fallida, sin servicios públicos, sin agua potable, y entonces no venían los empresarios, y si no había empresarios no se generaba empleo. Allí emprendimos la primera cruzada, yo en ese momento como empresario privado y presidente del comité intergremial ad honorem, lideré una cruzada para que esas empresas públicas municipales salieran de las manos de grupos politiqueros que habían acabado con ese servicio de agua, y constituimos una empresa por acciones ciudadanas con la participación de sindicatos, de la Iglesia Católica, entidades cívicas, entidades gremiales, medios de comunicación, la Iglesia, y pues logramos entonces liquidar esas empresas públicas municipales y constituir la AAA, y en ese momento pues tuvimos agua potable suficiente. Allí comenzaron a llegar los empresarios con la inversión empresarial, el desarrollo, la generación de empleo. Y decir una cosa final sobre eso, y es que nos hemos acostumbrado en Barranquilla a que trabajamos unidos, gremios económicos, alcalde, gobernador y sector político. Nos sentamos en la mesa, definimos cuáles son las obras prioritarias, todos ayudamos, jalamos la carreta hacia el mismo lado, y no la mentira, sino la carreta de los ejes de mi carreta. Y pues ahí está ese milagro Barranquilla hoy, servicios públicos excepcionales, sector empresarial pujante, turística, como tú lo dijiste ahora, no hay sino que caminar el malecón de Barranquilla, un centro pues además gratuito, de diversión, de distracción, estatuas maravillosas de nuestras divas, Shakira, pues, y otras más. La Toti. Y la Toti Vergara, que recientemente se inauguró, sitios de esparcimiento para niños, para familias, etcétera. Y así como sitios turísticos, la Ciénaga de Mallorquín, recuperada maravillosamente para el turismo sostenible, y las playas de Puerto Mocho, una ciudad, como tú lo dijiste, Pacho, pavimentada, y no solamente pavimentada, todos los barrios populares de Barranquilla tienen calles pavimentadas. El alumbrado. ¿Qué tal el alumbrado hoy de Barranquilla? Servicios públicos, el alumbrado, también hospitales, parques. De tercer nivel. Y ahora el alcalde Char está haciendo mejoramientos de vivienda.
Sí, sí, usted ha mencionado sitios como la Ventana al Mundo, como el Malecón, como Puerto Mocho, y ni se diga Puerto Colombia, ¿oyó? Que eso sí que está lindo. Bueno, 8:31, ¿no? Y próximamente la luna, ¿no? Todo lo que se viene en Barranquilla. Pero venga, metámonos en lo que nos compete en esta tribuna. Y es el tema de su carrera por la presidencia de la República. Se metió usted en esta vaca loca cuando hoy el país está más polarizado que nunca. Cuando hoy tanto extremos de derecha y de izquierda se enfrascan en una polarización y una discusión en la cual nos han vinculado a la sociedad a través de una retórica y un discurso bravo, a veces de violencia. El contexto quizás expresa un sentimiento que hay en el corazón bastante oscuro. Pero ¿usted por qué se mete en esto? Usted le había hecho oposición al gobierno de Petro estando ahí al frente del Congreso de la República, pero ahora se quiere meter en un escenario en el que de ganar la presidencia va a recibir toda la varilla por haberse le opuesto al presidente Petro y sus reformas sociales, como él las ha denominado. ¿Por qué de la oposición saltar al escenario y querer montarse a ser el sucesor del presidente? Lo primero, yo defiendo en lo que creo firmemente, que es la división de poderes públicos, la democracia colombiana, de las democracias más antiguas de Latinoamérica, el bienestar de los colombianos. Y no me metieron. No tenía en mis cuentas ser candidato a la presidencia de la República, y durante mi presidencia del Congreso recibí pues muchas propuestas, muchas llamadas en los aeropuertos, en las calles, en las redes sociales, pidiendo que presentara mi nombre. Pues dije que debía terminar la presidencia primero el 20 de julio para ponerme a pensarlo. Lo miré, lo estudiamos, y creo que para ser coherentes en defensa de la democracia colombiana, de salir de un esquema político ideologizado que nada le ha servido al país, que ha desordenado muchos sectores. Por ejemplo, ¿cómo se explica que no tengamos vivienda popular cuando el presidente defiende a los pobres? Cuando además los estudiantes muchos votaron por Petro, ¿cómo así que les quita el subsidio a las tasas de interés? ¿Cómo así que a las microempresas las somete a las mismas reglas laborales que a las multinacionales? ¿Cómo así que acaba con ese programa Ser Pilo Paga para los estudiantes, y que hoy, diferente a lo que prometió, no hay cupos suficientes? En mi Universidad del Atlántico hay 3.500 cupos y se presentan 25.000 estudiantes. ¿Qué hacen los demás? Engrosan la línea de los ninis que muchas veces están tentados por la delincuencia. De manera que yo quiero seguir defendiendo el país como lo defendí en la presidencia del Congreso, como lo he defendido en el Senado, en la presidencia de mi partido, como me siento avergonzado por la desertificación que nos hizo Estados Unidos, por el crecimiento de los cultivos de coca. Somos el 70% de la coca que se distribuye en el mundo. Ese embeleco del proceso de paz, para lo que ha servido es eso, para que crezcan los cultivos, para que más de 400 poblaciones estén confinadas. No, le vamos a desatar las manos a las fuerzas militares, vamos a ponerlos en comunicación con la ciudadanía, vamos a atraer la inversión privada para evitar reformas tributarias. Esta reforma que tiene presentada el gobierno hoy de 26 billones de pesos, que grava hasta la canasta familiar, le voy a decir que no nuevamente, pero vamos en eso, en defensa de la democracia. Yo en esto demostré que tengo carácter, que no me dejo amedrentar porque amenazas muchas del propio presidente de la República, banderas de guerra, espadas de guerra, movilización de la gente. Pues nosotros defendemos lo que creemos. Yo siento que soy el candidato del orden, el candidato que va a organizar el país en estos 4 años, que va a generar empleo, porque aquí se desprecia la inversión privada. Nosotros no la vamos a invitar, porque con la inversión privada tenemos crecimiento económico. Con ese más impuestos y más recaudo tributario no estamos pensando en gravar el país. De manera que eso voy a poner al servicio del país. Mi experiencia de 34 años en el Senado de la República, conozco el país por dentro, y esa experiencia me ha servido y me sirvió mucho para contener a Petro, para derrotarlo 7 veces. De manera que, como he dicho, yo sí sé
cómo derrotar a Petro. Y la última derrota fue la de la consulta popular. Imagínense ustedes lo peligroso de una consulta popular hoy entre el sí y el no, luego que pues del atentado contra Miguel Uribe Turbay, además haciendo una campaña con 800 mil millones de pesos de los colombianos para elegir sus candidatos. No, en eso seguimos actuando con firmeza y con carácter. Bueno, le presento al equipo: Valentina Sandoval, Mario Bautista, Brian Benavides y TikTok Cote el loco que tiene usted ahí a su derecha con pañoleta. Bueno, a ver, Valentina. Bueno, doctor Efraín, en el caso de que usted llegase a ser presidente, ¿está de acuerdo con negociar con todos los grupos armados, incluidos narcotraficantes, precisamente como parte de la llamada paz total? No, la paz total es un embeleco, el que mucho abarca, poco aprieta. Yo además no negocio con narcotraficantes, los delincuentes a la cárcel, los ciudadanos a la calle. Si hay algún grupo armado con deseos de negociación o narcotraficantes de entrega, los vamos a escuchar, pero la paz total con ceses al fuego es la que precisamente el caldo de cultivo para que estos cultivos ilícitos crezcan. La minería ilegal, no hay licencias ambientales para mineros formales, pero sí hay minería ambiental, minería ilegal que pues arrasa con el medio ambiente y tiene recursos. No, aquí vamos a desatarle las manos a las fuerzas militares, vamos a ponerlos en conversación con la población, que las fuerzas militares recobren nuevamente su dignidad y vamos a utilizar estos recursos que vienen de Estados Unidos, que pues desertificaron a Petro pero no a los colombianos, para seguir armando a las fuerzas militares y que nos defiendan. Es que eso es un mandato constitucional, vida, bienes y honra de los colombianos, de manera que en esa orilla, en ese desorden hoy que nos tiene amedrentados. ¿Cómo así que sube delincuentes a la tribuna de honor en Medellín? Delincuentes presos, delincuentes que tienen el rechazo ciudadano porque pues han atentado contra muchos ciudadanos en Medellín y en Antioquia, que han sido los maestros de la extorsión, y esos pues reciben, entonces les piden los aplausos del público. No. En mi caso, esos a la cárcel. Si hay que construir más cárceles, las vamos a construir para que los ciudadanos puedan vivir y dormir tranquilos sin esa extorsión y esa presión de los grupos armados. Y esas 400 poblaciones, los que las vamos es a liberar con acciones de las fuerzas militares y de policía y con el apoyo de la comunidad que está, pues, déjeme emplear esta expresión, mamada de que los grupos armados todos los días le den órdenes, incluso órdenes hasta para secuestrar policías, y no tienen otra manera de hacerlo porque están amenazados todos. No. Tiene que haber libertad. Yo defiendo la libertad también de los colombianos. Doctor Efraín, utilice usted un término. Gracias, Valentina, por la pregunta. Muy colombiano, ¿no? Embeleco. Estaba mirando acá el embeleco, que es un engaño o embuste, a menudo con artimañas, o engaño con fin de manipular. ¿Cree usted entonces que el presidente manipuló, engañó, utilizó toda esta clase de artimañas? Yo creo que ahí escondido, y eso es mi hipótesis, ahí hay fines electorales también, porque el mensaje para los grupos armados es: o nos seguimos haciendo pasito con un gobierno ideologizado, o viene un gobierno de centro derecha que libere a la población. Me preocupa muchísimo eso, que se use a los grupos armados con fines electorales, pero la democracia es mucho más grande que eso. Colombia siempre se ha sobrepuesto, sí hay futuro, y ese camino al futuro voy a ayudar a encontrarlo. ¿Qué obras ha inaugurado durante este gobierno? Son los alcaldes y gobernadores con sus pocos recursos los que han inaugurado obras. Este gobierno, ¿cuándo han visto a Petro con una tijera inaugurando una obra? Porque prefiere dejar, porque es un presidente centralista, absolutamente centralizador. Prefiere dejar, como lo hizo el año pasado, 80 billones de pesos guardados en las arcas del Ministerio de Hacienda, antes de llamar a los alcaldes y gobernadores para que le ayuden a ejecutar, como se ha hecho siempre. Y mientras tanto, las poblaciones esperando su acueducto, su alcantarillado, su escuela, sus vías, los campesinos, sus vías terciarias, su inversión, y eso no llega. A julio de este año tenía 70 billones todavía guardados. ¿Para qué quiere 26 de una reforma tributaria? ¿Para qué quiere meterle la mano al bolsillo de los colombianos? ¿Por qué quiere gravar la canasta familiar? ¿Por qué quiere gravar asalariados? ¿Por qué quiere gravar la empresa privada? Imagínense,
yo nunca he estado muy en la orilla del sector financiero, del sector bancario, y lo he criticado en muchas ocasiones, pero hoy pretende grabarlo, subir el gravamen del 35 al 50%. Con eso ya pone en peligro los ahorros de los colombianos y le vamos a decir que no. Y vamos también, Pacho, a devolverle a las poblaciones más necesitadas sus derechos que Petro les eliminó. No hay vivienda popular, la eliminó. No hay subsidios a las tasas de interés del ICETEX, la eliminó. No hay posibilidades de que las microempresas florezcan poniéndolas en las mismas normas laborales que las multinacionales, de manera que conocemos el país, sabemos cómo solucionar. Soy el candidato del orden y le vamos a poner el orden al país, para no hablar de la salud, que es un desastre y que las deudas crecen todos los días, más de 24 billones de pesos hoy. 8 de la mañana, 41 minutos a los que están llegando a TikTok. Estamos con el doctor Efraín Cepeda, el expresidente del Congreso de la República, hoy senador de la República y aspirante a la presidencia del territorio nacional. 8:41. Brian. Gracias, Pacho. Nombre, Brian. Y precisamente, a ver, Brian Benavides. algo popular, vámonos con algo su popular. Brian. Sí, aquí tenemos nuestro Brian. A Bien, ver, Brian. Senador, fíjese que a esta hora usted tiene potencial audiencia que lo escucha en la informalidad, en las calles, en los puentes, están escuchando Alerta Bogotá y ellos están preocupados porque no ha llegado un gobierno que impulse, realmente que apoye a esta población que está trabajando en condiciones precarias. Solamente hablan carreta, mentiras, pero no hay cambios. ¿Qué idea puede proponer usted hablándole a esos vendedores informales que quieren quizás estar ahora en el emprendimiento y que se les pueda ayudar? Sí, a lo que se refiere el Brian, doctor Efraín, es a que este es el sistema de emisoras populares más importante de Latinoamérica. 17 radioestaciones en el país, ahí, en la base, en el territorio, en los estratos socioeconómicos populares. A esta hora lo está escuchando todo el gremio de taxistas del territorio nacional, todo el gremio de los guardas de seguridad, todos los vendedores informales. Este es el sistema del pueblo. Mire, para eso tengo propuestas y muchas de ellas las he venido manejando. Sí. Cuando uno mira las cifras de desempleo del DANE, que dicen que el desempleo se dio, mire cómo se dio. Dice, se llama trabajadores por cuenta propia, esos que nos están escuchando hubo un desplazamiento a la informalidad. Hubo un desplazamiento a la informalidad que sigue creciendo, está más del 55% en el país. Yo creo que el DANE le toca a la puerta de una casa, está fulanito, salió a ganarse la vida. Y ese informal no sabe cuánta plata va a traer a su casa al final del día. Sí. ¿Qué ha sucedido? Este gobierno ha despreciado la inversión privada. Y al despreciar la inversión privada, la inversión cayó, y cuando cae pues la inversión privada, pues hay menos empleos formales. El sector privado es el que genera los empleos formales. Y eso sí, tienen derecho a todas las prestaciones sociales, tienen derecho a lo que aprobamos, que son más recargos nocturnos, dominicales, etcétera. Pero los informales no tienen derecho a eso. No. Aquí primero vamos a traer al sector privado para que genere empleo de calidad a la gente. Segundo, hemos propendido y he tenido proyectos de ley y he hablado con muchas entidades financieras para profundizar el microcrédito, para acabar con ese gota a gota y pagadiario, porque las utilidades de ese informal se van todos al gota a gota y llevan pocos a su casa. Ya hay bancos microempresariales que no son suficientes todavía, pero aquí yo sí le tengo que decir al sector financiero en este momento, hombre, no les vamos a subir los impuestos al 50% de ninguna manera, pero pónganse la mano en el pecho con sentido social. No todos son grandes utilidades, allí también hay utilidades con un poco de más esfuerzos, pero ese gota a gota y pagadiario nos está asfixiando, además que trae violencia. Sector financiero, y allí seguiremos y habrá una norma durante mi gobierno que le dirá al sector financiero, no más prestarle únicamente a los grandes empresarios, préstenle a los informales, que los informales tienen una buena, si pagan al 20% mensual o 25% o hasta 30%, ¿cómo no lo van a pagar al 3% de intereses? Hay ejemplos como los peruanos extraordinarios en el tema
de los microcréditos. Yo pues un día contaré eso, pero resumido, familia Baracat, vendedores ambulantes. Un día el alcalde en Lima decidió echar los vendedores ambulantes. Ese banco que les hacía microcréditos, primero dijeron no les prestamos más, y el presidente de la Junta no, si no les prestamos más, nosotros perdemos la plata y ellos el empleo. Compraron un edificio viejo en el centro, les arrendaron los locales y para no hacer el cuento largo, esa familia de vendedores informales, familia Baracat, hoy son dueños de grandes centros comerciales en Lima, y eso se logra con los primeros peldaños del microcrédito, de manera que en mi gobierno se le dará la mano, como lo he venido haciendo en mi carrera política, pertenezco a las comisiones económicas, a la informalidad con empleo formal de calidad y acabando con el gota a gota y pagadiario y reemplazarlo por microcréditos y apoyo al emprendimiento, por supuesto. Bueno, usted está de ronda por las emisoras de RCN. El turno ha sido para Tribuna RCN en Alerta Bogotá, TikTokote. Sí, señor. Usted cierra con el doctor Efraín. Vale, sí, señor. ¿Qué tal para las redes sociales, doctor Efraín? Pues pocón, pero bueno, vamos a pero sí. Transformándose. Sí, estamos en ese proceso y hemos venido en proceso de transformación. Bueno, pues cuando yo comencé en esto, a duras penas había teléfonos fijos. Dijo que hace teléfonos celulares. 34 años está metido claro. en el Congreso. Y son 8 periodos más o menos nueve. lo que lleva, ¿no? 8 y medio. Sí, el primero fue medio. Bueno, hay una tendencia en TikTok que es ping-pong. Son preguntas rápidas. Usted me tiene que responder rápido, ¿listo? Arranquemos entonces a jugar ping-pong. Diga pon. Con. ¿Su nombre? Efraín Cepeda. Listo, otra vez. Pin. Pon. Con. Efraín Cepeda. ¿Cuál es su libro favorito? García Márquez, muchas Edad. veces. Pero, pues, ¿cómo? Siga. García Márquez los he leído absolutamente todos, como los nuestros. Tengo pues muchos autores predilectos, pero en García. Dan Brown, que ahora tiene un nuevo libro que ya tengo y voy a comenzar a leer, y que pues también he visto las películas, etcétera, ¿Edad? etcétera. Como vi Edad 75. ¿Qué tipo de música le gusta escuchar? ¿Vallenato o reggaetón? Salsa y vallenato. Si yo lo invitara a jugar tejo, bolirrana o golf, ¿cuál? He sido deportista toda la vida, jugué fútbol, béisbol, básquet, de manera que el deporte que me inviten, ahí está. A donde me inviten voy. Tejo he jugado bastante. ¿Comida favorita? Bueno, la comida costeña, pues mucho, el sancocho, la región Caribe colombiana. Butifarra. ¿Lugar favorito de Colombia? Butifarra, Barranquilla. ¿Qué es lo en que más- Barranquilla me quedo. En Barranquilla me quedo. ¿Qué es lo que más valora de una persona? Pues la lealtad, siempre. ¿Tiene algún modelo a seguir en la política? Pues por supuesto que hay pues unos mayores dentro de mi partido muy serios, muy importantes. Álvaro Gómez Hurtado, por ejemplo, muy importante, pues, y otras figuras. De la política Defina a nacional. Gustavo Petro en una palabra. Un desastre. ¿Qué es lo que más valora en su vida personal? Pues la lealtad también, y pues y propender por la unión familiar. ¿Qué es lo que más le gusta de la región Caribe? Pues el clima, pero fundamentalmente la calidad de la gente, la amabilidad de la gente, que trabajamos muy duro, pero también rumbiamos sabroso. ¿Y alguna meta en su En vida? la troja. Pues ser presidente de la República Ya lo para dijo. ayudarle a los colombianos. La troja es espectacular. Ay, sí, en la troja. A ver, nos echamos una pola. ¿Sabes cómo le llaman? ¿Una birra, una fría? Fría. Una fría. Una fría. Y escuchando a Diomedes, su madre. Uy, no, la troja es puro Troja. yengere, guaguancó. Sí, qué Sí, rico. Salsita. Salsa mucha. Sí. Alex Negro Sar se ve tibio. mucho en la troja, pero en la troja es que hay varias trojas, Ah, ok. pero en la troja popular, Sí. en la de la barriada. Sí. ¿En qué barrio nació usted? Y en el barrio Prado. En Prado. Del Prado, zona norte de Barranquilla, Sí, conozco. zona norte. Sí, toda esa zona de Buenavista está muy linda, ¿no? Sí, sí, bonita, bella. Bueno, ni se diga. Doctor Efraín, gracias por estar aquí en Alerta Bogotá 104.4 FM, la emisora que lo escucha de verdad.